¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto y un placer inmenso poder saludarles. Sean bienvenidos y bienvenidas a lo que es el personaje de la semana a través del canal digital Vigile TV, desde el Cantón El Carmen, provincia de Manabí, para todo el mundo. Y qué gusto hoy día estar acompañado de un personaje de acá de nuestro cantón como es Kelvin Bravo. Estaremos con él conociendo un poco más de su vida y contada por él mismo. ¿Qué tal, Kelvin? Un gusto poder saludar. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación y aquí estaremos contando parte de lo que es mi corta vida en este planeta. Muy corta, ¿no? Joven Sí, todavía. así es. Perfecto. Empezamos directamente, Kelvin, conociendo de tu niñez. ¿Cómo era o cómo te acuerdas que tú eras? Porque no, de pronto uno no se puede calificar al 100% como uno lo era, pero ¿cómo viste tu niñez? Aproximadamente hasta los 7, 8 años. Yo nací en Chone el 9 de mayo de 1988. Eh, Actualmente ya tengo 33 años, hace unos 15 días, justamente el Día de las Madres, los 33 años. Así vemos las fotos por ahí. Sí, y bueno, y lo otro, mi niñez fue una niñez, podemos decirla, llena de mucha naturaleza, en el sentido de que mis padres vivían y trabajaban en el campo, rodeado de ganado, de labores agrícolas, participando de las mismas, andaba por ahí con las vacas, y bueno, porque mis padres, lo repito, trabajaban en labores agrícolas. Entonces, esa fue mi niñez hasta los 5 o 6 años que llegamos aquí al Carmen. Nosotros vivíamos en Chones con mis padres y llegamos aquí al Carmen a vivir, bueno, mis padres a trabajar en una finca de acá de la localidad y nosotros obviamente ahí nos tocó vivir por más de 13 años, parte de mi niñez y hasta mi adolescencia y juventud. Lo pasé trabajando en labores agrícolas, apoyando a mi padre en lo que se había que hacer en ese momento en la finca. Entonces, mi niñez fue bastante, por decirlo así, cercana al sector del campo, porque mis padres trabajaban en ese sector. Importante y algo que debemos de conocer, ¿dónde era el lugar precisamente de la finca? ¿Dónde fue que prácticamente ya comenzó a crecer? Dice que a los 5 años aproximadamente tú llegaste acá al Cantón del Ujú. Carmen, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar fue que Kelvin comenzó a crecer? Bueno, nosotros aquí al Carmen llegamos por el año de 1993. Llegamos a una propiedad del señor Agustín Carranza en el kilómetro 42. Actualmente es Agua San Agustín. Ahí llegamos mi papi llegó a trabajar como vaquero, ¿Ya? que tenía las labores, en este caso de Ordeñar la ordeñar, vaca. pastorar el ganado, ¿no? Y ya después a nosotros, en el caso de hijos, también apoyamos en esa labor. Y podría decirlo, ¿no? Que esos momentos de trabajar en el campo me fortaleció para poder darme esos ánimos suficientes de llegar a tener una profesión y, bueno, seguir adelante con mi vida. Es decir, vi lo que pasa en el campo, las necesidades que hay, y eso me motivó para poder dar ese siguiente paso de continuar los estudios, porque en ese momento comencé a darme cuenta que si no estudiaba no podía progresar. Y eso es lo que alguna vez, como hoy como docente, yo transmito a mis estudiantes, de que ellos también le den esa importancia del caso al estudio, no se relajen o no lo tomen como una obligación o una exigencia que muchas veces los padres le hacemos a los hijos de que deben estudiar, sino un amor por querer salir adelante, tener una profesión que nos permita ir satisfaciendo las necesidades básicas para poder sobrevivir en este mundo tan complejo. Ya, y precisamente hablando del estudio, la época de la escuela, Kelvin, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál fue la escuela que estudiaste acá en el Cantón del Carmen? Bueno, como vivíamos en el kilómetro 42 vía Chone, cerca hay un recinto que se llama Recinto San Agustín. Justamente hay una escuelita que se llama la Escuela 12 de Octubre. En esa escuela recibí mis primeras letras, ahí aprendí a leer. Eh, Ahí estaba la licenciada Mariana Zambrano, la cual hemos visitado varias veces. Y bueno, ahora que ya somos adultos, seguimos reconociendo la labor que tienen los docentes. Hoy más que docente, lo seguimos llevando a cabo, ¿no? Después de estudiar ahí, pasé a estudiar la Escuela de San Ramón, la licenciada Maricel Mendoza. ¿Está Ahí, dónde está ubicado? aquí en la parroquia 4 de diciembre, ya en los actuales momentos no No está en existe. funcionamiento en su totalidad, pero sí hubo un tiempo en la época de 1998, 2000,
2008 aproximadamente tuvo bastante auge, por decirlo así. Esta escuela, que es una escuela particular, muy humilde, pero se aprendía mucho. Reconozco ahora la labor que hizo en su tiempo el licenciado Rodi Mendoza, uno de los profesores, fue director de la escuela de la Unidad Educativa 3 de Julio, fue mi profesor en sexto de grado, y bueno, siempre hemos conversado con él y hemos contado ciertas experiencias que él nos enseñó en su momento y que ahora lo vemos gratificante. Y una de ellas es, en la época de campaña hubo una situación de que se viralizó, de que un candidato X no se sabía el himno nacional, y el profesor en esa época, estamos hablando por los años de 1999, ese profesor nos hizo aprender el himno nacional, las 6 estrofas, sumado al coro. Entonces puedo decir con mucho orgullo que podemos entonarlo, cantarlo, recitarlo el himno, que en su época un profesor con tanta valía nos enseñó y nos impulsó para poder aprenderlo. Ya, dentro del ámbito escolar, en la escuela, ¿era un niño aplicado? Y hoy que eres docente de pronto puedes decir, yo tal vez no era tan, o tal vez sí era muy aplicado o normalito. ¿Cómo te considerabas en la escuela como estudiante? Bueno, siempre, y esto se lo comento a mis estudiantes y les paso esta información, ¿no? Cuando yo llegaba a la clase, en ese momento hacía o me proyectaba, aquí era la clase, el profesor conmigo justamente, que no había en torno a otro estudiante, entonces no me permitía distraerme. Entonces me concentraba de tal forma de que las explicaciones que el profesor hacía las captaba fácilmente, y eso de pronto pudo hacer que me vean como aplicado, pero en sí tenía el deseo de estudiar. No es que era el máximo estudiante o el excelente, ¿no? Pero sí, cuando al momento de la clase estaba muy pendiente de los detalles que el profesor explicaba para poder aprender, ¿no? Entonces, mi mamá, mis padres en algo nos ayudaban, pero yo en este caso, al momento de hacer las tareas, tenía que hacerlas. Entonces, no era que no tenía el apoyo de mis padres, sino que ellos me decían, estás asistiendo, debes ser responsable, prestar atención para que puedas hacer tus actividades aquí en clase. Muy bien, y en el tema de pronto del relajo en la escuela, ¿no era tan relajoso? ¿Te acuerdas de algunos compañeros? ¿Todavía hay amistad con algunos compañeros de escuela o de pronto ya no te acuerdas de ninguno? Hay algunos compañeros y amigos que, bueno, hace unos 6 meses conversamos con un amigo que está en Quito, él es diseñador gráfico, él se llama Emiro, es ingeniero en diseño gráfico, y bueno, conversamos de algunos detalles que pasamos en la escuela. Y no es que era relajoso, yo lo máximo que pude haber hecho en la escuela, hablando, ¿no? Era en receso, obviamente, como todo niño jugaba, era jugar, antes nos tenía un poco limitado jugar cachos, no sé si recuerden, con una monedita, hoy le llaman plancha, ¿no? ¿Ya? Lanzaba la monedita para el que se aproximaba, obtenía esa monedita, se la llevaba, ¿no? Uh-huh. Era el máximo relajo que al menos en mi época de escuela pude haber hecho, ya que eso estaba limitado, es decir, estaba prohibido, que no se podía jugar. También el trompo, alguna vez llevábamos trompo a la escuela. ¿Se lo quitaba? No lo lograron quitar porque justamente cuando ya se acercaban los profesores, los otros compañeros, viene el profe, entonces nosotros ya de una otra forma lo guardábamos en el bolsillo o nos dispersábamos para no tener inconvenientes. Repito, estos juegos de pronto son tradicionales, pero en ese momento de estudio estaban un poco limitados porque de pronto distraía al niño del estudio, básicamente, ¿no? Pero ahora que somos docentes, lo vemos de esa forma, pero en nuestra época era diversión, era jugar, era hacer los trucos, mostrar que uno podía hacer el tirijala, que se llama, sí, el trompo, que lo cogían a mano, que le hacía hacia arriba. Entonces son cosas divertidas que en su época lo hacían. También estaba el tazo, las bolichas. Bueno, esa época ya fue después, al menos para mi caso. Bueno, esa fue mi época más o menos. Sí, más o menos su época. Sí. Porque eso sí lo recuerdo perfectamente. El trompo también, pero más era también en mi época como el tazo y las bolichas. Pero bueno, pero sí recibió reglasos, me imagino, ¿no? Sí, ¿Y eso por qué? Alguna vez fue porque el profesor nos había mencionado que no hiciéramos demasiada bulla en el aula, y no era que estábamos haciendo bulla, sino que se generó un cierto conflicto con los compañeros, pero ellos, ¿cómo le explico? Todos dicen, golpearon las bancas,
Y sí, entonces el profe, a ver, vengan todos, hagan una columna y pongan su manito. Y un reglazo. A todos. Sí, a todos. Y no es que se vio mal, sino que eso también de pronto nos hizo un poco disciplinar y tener en cuenta de que cuando se pide una, o sea, una palabra, se tiene que cumplir y no alborotarse un poco más. Ya, eso en el tema de la escuela. Ahora, dentro de los padres, ¿cuántos hermanos eran ustedes? ¿O eres hijo único? No, tengo un hermano, él se llama Cristian Bravo, yo soy el mayor y él es el menor, solo somos dos. Hermanas no tienen. Hermanos no tengo, pero la vida hoy me ha dado tres hermosas hijas. Estoy muy feliz, comparto mucho con ellas, hacemos actividades de cocina, de bicicleta, de paseo. Y bueno, también tengo un hijo varón, él se llama Kelvin Alexander y él es como dice por ahí, el conchito o el último y es uno de los más consentidos dentro de la familia. Entonces es el único varón, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, ahora, estabas tú y tu hermano menor, perdón. Así es. ¿Cuántos años de diferencia? 5 años. 5 años. Bueno, una diferencia bastante, se podría decir, ¿no? Porque antes, sobre todo, tenían siempre al año, sabían tener los hijos, ¿no? El Pero acá caso, bueno, es el caso mío, ¿no? Yo tengo mis hijas, están diferencia. organizadas. Sí, más o menos, ¿no? La primera tiene, por ejemplo, en este caso va a cumplir 11, la segunda va a cumplir 8, 9, perdón, la tercera tiene 7 y el último, el cuarto, en este caso tiene 6, va a cumplir 6. Entonces están consecutivos, ahí hay lo que usted mencionaba, la consecutividad. En el caso de mis padres, una diferencia de 5 años, obviamente por situaciones económicas, muy bien, usted lo sabe, en el campo a veces se pasan muchas necesidades, entonces por eso mis padres se limitaron a no tener muchos hijos. Él sí es de acá del Cantón del Carmen. O nació allá y justo. Nació en Chone. Justamente cuando viajaron. llegamos aquí, él tenía 3 meses cuando llegaba aquí al Carmen a trabajar mi papá. Allá también es de Chone, entonces no se puede decir que es de acá del Cantón. De pronto de corazón, ¿no? Acá del Carmen de Bueno, corazón. nací, yo lo digo siempre en algunas entrevistas, soy chonero de nacimiento, pero de corazón y de vida soy carmense. Eso es lo importante realmente, ¿no? Bueno, ahora, ¿consideras con tu hermano de pronto que hubo una preferencia para alguno de los dos cuando era papá y mamá? ¿O de pronto todo fue igual para ambos? Bueno, eso es normal y creo que en toda familia sucede. Siempre al menor es como que lo protege un poco porque se supone que es el más frágil o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, hay esa diferencia, yo lo veo como normal dentro de la familia y hoy que soy padre lo puedo palpar de mejor manera, ¿no? De pronto con los hijos mayores hemos tenido al inicio, cuando recién nacieron, más cuidado. Porque es el primer amor. El primer amor así. Pero ya al último como que ya sabemos mucho y bueno, va ahí nomás. Pero sin embargo, perdón, el hijo menor es el más consentido en muchos de los casos. A pesar de que el mayor también tiene su importancia, pero el más consentido dentro de un grupo, de un núcleo familiar, por lo general es el hijo varón. Y si el hijo, si es el único varón, perdón, en este caso el menor, si es el único varón, aún más. Todavía no. Y bueno, ahora, dentro de con tus padres también había de pronto algún problema de una mala actitud o siempre fuiste muy obediente a tus padres, obedecía lo que ellos decían o había de pronto ese como rechazo de no, yo quiero hacerlo de acá, de niño. Bueno, de niño siempre he sido bien tranquilo, no he sido muy, por decirlo así, revoltoso o relajoso, ¿no? Si cabe el término, ¿no? Sí, fui muy tranquilo, muy tímido. Ya al momento, ya cuando he ido creciendo, he ido como de pronto evolucionando en el sentido de hablar más, de interactuar más, de compartir más con los niños. ¿Eras tímido de niña? Sí, era bastante tímido, según lo que mi mamá me dice en relación al comportamiento de mi hermano. Mi hermano era un poco más, por ser el menor, un poco más extrovertido, más brinquillo, podemos decir, en el caso de que corre y todo eso, ¿no? Era un poco más tímido. Cuando mis papás y mi mamá iban a un lugar, yo estaba junto a ellos, sentado junto a ellos, pero ya cuando mi hermano estaba a la misma edad que yo en ese momento, él andaba un poco más despierto, por decirlo así, caminando, corriendo. Entonces, en ese sentido sí fue un poco más tranquilo que mi hermano. Sin embargo, no es que fui totalmente rebelde, sino que tenía mi punto de vista firme y yo siempre he creído lo que pienso, llevarlo a cabo, ¿no? Lo que tengo en mente, llevarlo a cabo y de pronto ahí se generaba ciertos inconvenientes.
Claro que sí, ¿no? De pronto dar tu punto de vista y a veces los padres dicen, no, es que es rebelde, se ha hecho malcriado, Así pero es. simplemente uno está dando el punto Así de es. vista. Eso es normal. Sí, es normal. Bueno, ya para terminar la parte de lo que es la infancia, Kelvin, algo que recuerdes, algo importante dentro de tu infancia, algo que marcó tu vida, algo que ahora consideras esto fue importante, lo que sucedió y me ha enseñado mucho, o de pronto me lastimó mucho. Bueno, yo considero que la época de vivir en el campo, eso marcó mucho mi vida. Porque uno conoce cómo bueno, primero lo natural que es, ¿no? Estar cerca de animales, cerca de respirar aire puro. Creo que eso incide o ha incidido mucho en el comportamiento ahora, en los actuales momentos, para tener una visión clara de qué es lo que como ser humano quiero proyectar o dejar en este planeta, porque nosotros somos pasajeros, no duramos más de lo máximo 70 o 60 años. En los actuales momentos, con el ritmo de vida que se pueda llevar, se asume que un promedio de vida está entre 60 y 70 años. Entonces, dejar en esta vida un legado que perdure en el tiempo y el espacio es hacer que valga, o en este caso, cuidar el entorno donde nosotros nos encontramos. Entonces, creo que el vivir en el campo marcó mucho mi vida, el vivir cerca de la naturaleza como tal, de los animales, de las plantas. Eso ha marcado mucho mi vida y que de pronto hoy no tenga las posibilidades de tener un terreno porque obviamente vengo de un extracto bastante pobre, pero sí me gusta cuidar la naturaleza, preservar la naturaleza, cuidar el agua, es muy importante para la vida del ser humano. Importante. Bueno, ya hemos terminado la parte de la infancia y al volver, nos vamos a ir a un espacio publicitario, al volver estaremos hablando ya la época de adolescente, por ahí donde ya, bueno, ya uno comienza a crecer, ya se cree más grandecito, así que no se vayan, ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Atento el Carmen, que la escuela de conducción Conducec ya llegó a tu ciudad para que aprendas a conducir y obtengas tu licencia para autos y motos. Tenemos vehículos nuevos con doble comando, equipos de última generación y el personal más calificado y profesional. Inscríbete hoy mismo. Ya llegó el Carmen, la escuela de conducción Conducec. Avenida 13 de Julio entre calles Los Cedros y Laureles, a pocos metros de FENAPROPE. El Carmen, aprende a conducir en Conducec. Te esperamos para que te inscribas y obtengas tu licencia para autos o motos con los mejores. Ya sabes, la Escuela de Conducción Conducec ya está en el Carmen. Para mantenerte informado. Para promocionar tu emprendimiento. Aprende pastelería con nosotros. Enterarnos de la información de la mano de sus protagonistas. Y para conocer a nuestros personajes. Somos Vigile TV. Tu fuente de información. Con noticias y entrevistas. Eres apasionado a la música callejera, pero no tienes el equipo necesario para iniciar tu carrera musical. En X Record contamos con el equipo necesario para ti. Realizamos grabaciones tales como podcasts, grabaciones musicales, rap, reggaetón, track y mucho más. Visítanos en el Carmen Manaví, parroquia 4 de diciembre, al lado de la escuela 5 de junio, junto a Gea Modas Sport. O llámanos al 0959 17 91 58. 0959 17 91 58. Somos X Record. Fin de espacio publicitario. Perfecto, amigos, gracias por seguir junto a nosotros. Estamos en el personaje de la semana a través de Vigile TV y hoy estamos conociendo un poco de la historia de Kelvin Bravo. Bueno, sigamos conversando y ahora viene la parte interesante, como es esa época de los 12, 13, 14, 15 años hasta los 17 aproximadamente, época de colegio para ser más exacto. ¿Dónde estudiaste? Bueno, una vez que ya me gradué o antes que se incorporaba de la escuela, estudié aquí en el colegio particular 4 de diciembre, no en el que está actualmente, ¿no? El colegio 4 de diciembre Sí, ¿no? funcionaba justamente en la unidad educativa 5 de junio, funcionaba por las tardes, ahí comencé a estudiar. Todos los días venía de mi casa al kilómetro 42 hasta acá en bicicleta a estudiar aquí, y el estudio en esos tiempos era por la tarde, ya que por la mañana lo ocupaba la escuela y en la tarde el colegio lo ocupaba. Ahí estudié 3 años, en este caso era primer curso, se le llamaba antes, hoy octavo, noveno y décimo.
Ya cuando fui a primer año de bachillerato, en este caso cuarto año, en las pruebas de actitudes que antes se tomaban en los colegios, justamente me salió para físico-matemáticos. Siempre me gustaba la matemática o me desempeñé bastante Los números. con los números. Y obviamente el colegio no ofrecía esa especialidad y gracias a la colaboración y en ese momento por la licenciada Solanda Cabrera, ella era rectora del colegio 4 de diciembre en esos momentos y también era secretaria del Colegio Nacional del Carmen. Ahí hubo el palanqueo. Bueno, hubo los nexos, ya que muchos estudiantes que salían de acá con actitudes para químicos, Ya. sociales, físicos, se los trasladaba hasta esta unidad educativa, ya que el colegio no que era, como era particular, no es que era lo máximo en lo que tiene que ver a infraestructura, ¿no? Se cobraba un valor bastante módico porque se hizo accesible para aquellas personas que no podían viajar hacia el Colegio Nacional, porque en ese momento no habían los buses que hay actualmente, Claro. ¿no? Teníamos que ir en rancheritas o en estos carritos que venían de Maicito, venían 2, 3 carritos y en eso teníamos que ir, se llamaba la Carmen Limitada, ¿no? Era parte de la compañía. Pero era bastante complejo la movilización. Entonces, este colegio 4 de diciembre nace justamente como una alternativa para que los niños, los jóvenes, puedan continuar sus estudios desde la localidad donde se encuentran. Entonces, hubo los nexos, no fui solo yo, fue muchos estudiantes del colegio 4 de diciembre con sus test de actitudes. Tenían otras especialidades, en ese caso era químico y sociales, y bueno, en mi caso era físico-matemático. Pude estudiar allá 3 años también, cuarto, quinto y sexto, físico-matemático. Ahí acentué aún más el amor por las matemáticas, tuve excelentes profesores. Recuerdo mucho en el caso de los profes al profesor José Cuadro Aragundi, que falleció hace pocos días. Incluso bastante nostálgico por la desaparición de él, pero bueno, vivió mucho tiempo y quedan esos lindos recuerdos que compartimos en la hora de clase. Profesores como el licenciado Orley Zambrano, que también falleció, fue mi profesor de Ciencias Naturales y ahora fue también compañero en el Colegio Nacional del Carmen. También como no recordar a la licenciada Nora Sánchez, al licenciado, a su esposo Morales, también falleció lamentablemente. Fueron mis profesores aquí en el Colegio 4 de diciembre. Fueron profesores que nos enseñaban, nos marcó en algunas partes de la vida. Por ejemplo, recuerdo mucho lo que hacía el profesor Aragundi, ¿no? Explicar con su situación un poco divertida, jocosa, las matemáticas. Y eso hacía que el estudiante esté ahí pendiente de lo que el profe decía. Ya en el Colegio Nacional Carmen, excelentes profesores, destacar al licenciado Temístocles Zambrano Bravo, un profesor de matemáticas, como dicen por ahí, a las puras. Él trataba al estudiante excelente y había esa química entre el profe y el estudiante para poder querer aprender matemáticas. Profesores también como el licenciado Ariolfo Cuadro, que sus clases, ahora que soy docente, las veo como magistral, porque él se sentaba y comenzaba a hablar de historia. Y a uno como estudiante hacía trasladarnos en ese momento de la historia. Como si estuvieras viendo una película o leyendo un libro. Así es. Entonces, eso me inspiraba a querer seguirlo escuchando. Aunque hablaba un poco despacio, así, pausado, pero daba ese ánimo de querer seguirlo escuchando. Y cuando terminaba la hora, decía, profe, ya, síganos hablando, pidámosle 1 hora a química, 1 hora a las que no nos gusta. Sí, en algunos casos a inglés. Y bueno, pero él dice, no, tengo que ir a otros cursos. Y así pasó los años, al menos en el colegio, en la parte académica. Y bueno, yo siempre me destaqué en las matemáticas, al menos en el bachillerato, y hoy por hoy soy profesor también de matemáticas. Que trato de que las clases sean un poco diferentes a las que de pronto tradicionalmente vienen recibiendo los estudiantes. Ya en la parte de joven como tal, no tanto extrovertido, sí conversábamos con los compañeritos, jugábamos, me gusta bastante el fútbol y pasaba los tiempos de receso jugando fútbol. Por las tardes en algunas ocasiones nos organizábamos para ir a campeonatos, en algunos casos a ir a las piscinas.
Bueno, eso pasó en la época ya de colegio en este caso. Ya. Y también dentro del colegio, ¿seguiste continuando siendo un buen estudiante, se podría decir, bueno, o responsable en este caso? ¿O ya como que había más el tema de ir a jugar fútbol, como que ya de pronto salir con los compañeros? De pronto también por ahí una chica bonita, hacía que ya perdieras eso de estar siempre cumpliendo con tus tareas. Bueno, verá, siempre estuve presente y he tenido presente esto, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba una chica y yo quería demostrarle a ella que era lo máximo, por ejemplo, como estudiante en mi caso, ¿no? Sorprenderlo. Sorprenderla, entonces tenía que dedicarme. Entonces, sí hubieron varias chicas en mi colegio, incluso yo enviaba cartitas, en ese tiempo no existía teléfonos. Y ya cuando comenzó por el 2004, 2005, ya comenzaron los teléfonos y comenzó primero el Nokia. 100. No, antes Nokia había unos raspayelos que le llamaban, Ya. uno color azul, que ese se caía de un edificio abajo y no se hacía nada, que la batería duraba casi 8 días y bueno, en fin. Entonces fue mi primer teléfono y bueno, no había esa distracción como de pronto ahora lo puede existir. Pero había esa forma de escribir cartas, de enviarles detalles, y eso lo hacía no varias, sino con una chica en especial que en ese momento me simpatizaba en este caso. Pero ella a la par demostraba que era un buen estudiante. Compañera era. Sí, era compañera. Incluso ya después que salimos, ella me decía, Kelvin dice, yo recibí tantas cartas de ti, pero nunca me dijiste nada de frente, ¿no? De pronto eso Todavía era tímido, todavía, bien ¿no? tímido en ese Claro. sentido, ¿no? A pesar de que ya en la situación del compañerismo, de jugar, de bromearnos, ahí no había como se dice, La timidez. la timidez. Ya, pero, y le hacías los deberes también a ella. No, Confiésate aquí. verás, yo llegaba, por ejemplo, prestaba atención, el profe acaba y yo hacía. Y en algunos casos, cuando quería ir a entrenar, porque a mí me gusta el fútbol, y también en esa época de los 14, 15 años yo quería ser futbolista, ese era uno de Como mis todos. sueños. Como todos. Estuve entrenando con el profe Roy Lord, que lo conocemos hace tiempo. Estuve entrenando en lo que hoy es el semillero. Ajá. Podríamos decir que fuimos la segunda o tercera camada de entrenadores cuando él inició semillero. La Sí. semilla prácticamente. Sí, por ejemplo, él creo que ya tenía 2 años entrenando y ahí comencé a entrenar yo con él. Entonces nos estuvimos preparando porque había una misión de querer ir a jugar a probarnos a Espoli. En esa época Espoli era un equipo de la primera, Claro, sí. de la primera A. El profe Roy Lord había jugado ya en Espoli, tenía ciertos nexos y estaba preparando un grupo de estudiantes para llevarlo a probar a Quito. Esto era lo que en términos de jóvenes nosotros hacíamos. Entonces, como quería ir a entrenar, los entrenamientos eran por la tarde, yo trabajaba en la mañana, hacía las tareas, en receso. Había tiempo que me dedicaba a hacer los ejercicios, iba a la biblioteca para tener el tiempo libre e ir a entrenar. Porque no quería dejar el estudio, sabía y trataba de entender de que el estudio me iba a dar en un futuro tener una profesión y un trabajo de pronto un poco estable que me permita solventarme económicamente. Entonces, en ese sentido, no descuidaba el estudio con el fútbol, estaba ahí un poco a la par. Y claro, las chicas o los compañeros me prestaban, me dicen, Kelvin, préstame el deber, o préstame los cuadernos. Y ¿Prestaba bueno, o no prestaba? Era lo que sí, decían, no. sí lo prestaba. Y no sobre voy a- todo si era la chica, la compañera que gustaba, sobre todo. Ella también era una buena estudiante, era Ah. destacada. Incluso con ella competíamos en lo que tiene que ver con Por calificaciones. eso le gustaba. De pronto podría ser, ¿no? Y bueno, competíamos con calificaciones. Como los compañeros sabían que ya había hecho la tarea en receso, me decían, Kevin, préstame la tarea. Digo, ya, te la puedo prestar, pero no quiero que copies, quiero que te dirijas con lo que he hecho. Y bueno, una de pronto de las falencias que yo he tenido es que mi letra y mis números no son tan bonitos. Entonces le costaba entenderlos. Entonces hacía de que ellos trataran de entenderlos a través de la explicación. Hacía perder más tiempo ahí. De pronto, pero los compañeros ya, algunos ya entendían mis números. Dicen, no, préstame que no hay problema. Claro, siempre le decía, no lo dejen en casa, porque sea terrible. Imagínense, yo le prestaba al compañero, lo dejaba en casa y al siguiente día... No ¿cómo? tenías que presentar. Tenía que presentarla. Entonces esa era la condición.
Afortunadamente nunca tuve ese inconveniente que un compañero me dejó el cuaderno en casa para hacerlo revisar, nunca lo tuve. Afortunadamente, vuelvo, lo repito, porque yo he escuchado casos de mis estudiantes y ex estudiantes que le ha pasado ese detalle. Y bueno, yo sé comprender, pero digo, lastimosamente no presentó la tarea, a pesar de que la haya hecho, pero ya después recuperan su calificación. Y precisamente, ¿tú qué opinas en el tema de los estudiantes? Muchas veces se dice, ¿no?, que el buen estudiante se refleja a través de las notas, o el más capacitado, o el más inteligente. ¿Considera que es así, o puede existir uno que no tenga tan buenas notas, pero sea de pronto el más capacitado e inteligente? Verá, hace unos 4 años atrás tuvimos un estudiante. Él era muy inteligente. Era porque ahora no he tenido alguna conversación con él, no he conocido si es que sigue estudiando, pero él era de los estudiantes que no hacía las tareas, pero en las pruebas era lo máximo, sacaba 10 sobre 10, e inclusive le explicaba a los compañeros, y siempre hubo ese dilema. Digo, mijo, pero ¿por qué no presentas la tarea? ¿Qué le pasa? El profe, que no me gusta hacer tareas, es que no me Es gusta. lo típico, acá creo que a nadie le gusta hacer tareas. Pero él se dedicaba en momentos de prueba. Ajá. Y en la participación en clase era excelente. Era el que, profe, ¿qué tal? Yo lo paso a hacer, profe, esto. Entonces, siempre lo tratamos de entender, y yo como profesor lo entendía a él. No es que yo era así, es que también hay otras formas de pensar. Entonces, hay que entenderlos. Y bueno, darle también otros espacios para que de pronto pueda recuperar lo que haya perdido en calificación, lo que tiene que ver a tareas. Entonces con él trabajábamos más en clase, él participaba más, y en ese sentido él se ganaba la calificación y era un buen estudiante. Entonces, la nota no es que al final te dice que eres lo mejor, es tu actitud, es lo que haces como estudiante. Hay jóvenes que de pronto son muy dedicados, presentan las tareas al día, pero en las evaluaciones de pronto no obtienen una buena nota, y es lo que ha pasado con muchos estudiantes en lo que tiene que ver la prueba de ser bachiller. Sí. Son excelentes estudiantes, y eso es lo que mencionábamos en las aulas con ellos. En 30, 40 minutos definen su futuro, y eso no es justo, porque muchas veces por los nervios, por otras situaciones, por la tecnología, o porque de pronto no pudo dormir esa noche, no pudo dar bien la prueba. Entonces, como que esa prueba no termina definiéndote a ti lo que eres realmente. Es decir, todo lo que está dentro del estudiante, o lo que vive el estudiante, es lo que debe demostrarse a través de una calificación. Menos yo como profesor valoro mucho la participación de mis estudiantes, mucho la presencia de ellos, y ya en una calificación, si ellos de pronto no tienen una buena nota, buscamos estrategias para que ellos puedan mejorar, y así demostrar lo que ellos realmente son. Bueno, ahora volviendo para terminar la época del colegio, ¿alguna historia que recuerdes dentro del colegio? ¿Fuiste político en el colegio? Bueno, en esa época no es que fui político. Me gustaba, defendía bastante a aquellas personas que cometían injusticia. Incluso fui presidente de grado, de curso, sí. Hicimos algunas actividades, algunas obritas, como le decíamos, en el colegio. Algo que recuerdo bastante fue una vez que peleamos, bueno, no peleamos, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. Luchado. Llevaron dos pares de guantes de box, y con un amigo, él es hijo de un ex profesor ya del colegio, licenciado Alarcón, Gustavo Alarcón. El hijo de él también se llama Gustavo Junior. Llevó un par de guantes al colegio, fuimos compañeros de aula. Y en ese momento comenzamos a pelear, ¿ya? Pero no fuera porque había una rencilla con él, sino porque dice, a ver, ponte los guantes, y entonces todos comenzaron a encamar, a decir esto, lo de acá, y bueno, comenzamos a darnos puñetes, pero en media cancha de receso, ¿no? Ya casi terminando el receso. Y cuando todo el mundo se aglomera, pelea, pero estábamos practicando, pero ya después como que le pegué muy duro. La barra y todo. Sí, como que le pegué muy duro a Gustavo, y Gustavo me respondió más duro, entonces ya como que ya se fue dando, ya fue despertando coraje, y comenzamos ya a darle más duro, incluso tuvieron que separar.
pero no fue porque había esa rencilla, más bien fue por una situación de entrenamiento, pero como que lo provoqué y él también se provocó y el ambiente sobre todo, porque ahí influye mucho con el dale, que sí, y eso ya va cambiando el inicio de cómo empezó todo. Sí, entonces es algo que recuerdo bastante. Hay otros episodios de la vida estudiantil, pero es algo lo que resalto por la situación que no fue por querer pelear, sino fue por algo divertirse, pero casi termina en ¿Lo llevaron a inscripción? No, afortunadamente no, porque no existía, rápido sí. Nos sacaron los guantes y se perdieron los guantes en ese momento y todos nos fuimos a las aulas y no pasó nada. No pasó nada, sí, afortunadamente. Qué bueno el dato. Ahí dentro del colegio, ¿tuviste enamorada? Al final te dijo que sí la chica, nunca le dijiste que no, nunca le dijiste nada, ¿no? Nunca le dije nada, no, sí, fui chica. bien tímido. Puedo decirlo y alguna vez, bueno, siempre con mi esposa lo menciono, ¿no? Puedo contar las enamoradas con una mano, e inclusive hasta con 2 dedos de la mano, porque no tuve muchas enamoradas en el colegio. No fui, por decirlo así, muy mujeriego. Sí me gustaban algunas chicas. Yo demostraba ese aprecio a través de cartas, de detalles. Pero, música, ¿no? No en tono, ni canto, mi voz no me da para eso. Reconozco eso. Más bien daban los detalles. Y como usted lo mencionaba, tenía ese inconveniente de que no era tan expresivo, o como que tenía un poco de temor al poder dar mis sentimientos, decirlo de forma frontal. Bueno, así es, y nos pasa a nosotros también nos pasa lo mismo. Bueno, ahora ya vamos avanzando un poquito en el tiempo y ya, bueno, te graduaste, ¿no fuiste de pronto algo dentro de escolta, ¿no? Ya, verás, en esa época cuando se anunciaban los abanderados, me veían todo el récord académico y justamente mi récord académico de octavo a décimo no se había perdido, era bastante bajo, ¿no? Ya, en cuarto, quinto y sexto, cuando despierta el amor por las matemáticas, era exonerado en exámenes de matemáticas, pasaba con 50, 55, porque antes se miraba mínimo 45 para pasar, era 15, 15, 15 en cada trimestre. ¿La máxima nota? Era 60. Ya, entonces tenía entre 55 e incluso en unas oportunidades hasta 60 puntos. Y era exonerado ya en los últimos exámenes. Mis compañeros decían, Kelvin, tú vas a ser abanderado. O vas a estar en ¿cómo se llama esto? En escolta o parte del grupo de estudiantes de alto rendimiento. No fue así, no estuve en ningún puesto, por decirlo así. Pero mi satisfacción es de haber dado lo mejor y de salir, en este caso, como estudiante de físico-matemático exonerado en el examen en ese momento era examen de grado de matemáticas. El profe nos hace dar todo el examen y al final dice, a ver, frente de todos, voy a exonerar a 2 estudiantes, a Kelvin y a la otra compañera que se llamaba María Concepción. ¿Quién era la chica? Sí, ella era la chica. Ya. Los exonero sin revisar el examen. Yo sí un poco orgulloso, ¿no? Profe, revise mi examen. Él lo revisó, efectivamente tenía 20. Dice, no, igual, yo te exoneré, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, ese fue uno de mis orgullos que pude haber, en este momento puedo decirlo, exonerado en el examen de matemáticas de grado. No es como ahora, los exámenes eran, nosotros hacíamos los exámenes en hojas, papel ministro, utilizamos 4 hojas, 2 hojas papel ministro, estamos hablando de 4 hojas, y ahí hacíamos los exámenes. Entonces el profe nos dictaba y nosotros lo resolvíamos. Se puede decir que es uno de mis logros como estudiante en mi época de colegio. Siempre tuviste el apoyo de tus padres, ¿no? Sí, ellos me apoyaron bastante, a pesar que sí tuvimos bastante necesidades económicas. La vida de un jornalero, usted sabe muy bien que claro. Es bastante baja los recursos económicos que recibe por el trabajo realizado, pero ellos con lo que podían nos ayudaban y nosotros también, al menos mi persona retribuía con el trabajo en educación en este caso, es decir, nunca me quedé supletorio, ni me quedé aplazado, no puedo decir que alguien se quedó 2 años supletorio, no, nunca conocí el supletorio. De pronto ya en la universidad fue otro detalle por otros casos diferentes, que ahí sí de pronto tuve aplazado una asignatura, pero eso ya fue en la universidad. Bueno, y eso ya lo vamos a hablar más adelante también, vamos a seguir, ahorita nos vamos a ir a un espacio publicitario y después estaremos dialogando con Kelvin Bravo sobre esa época de la universidad. Muchos dicen que la más bacán, para mí en lo personal fue la más bacán de todas.
otros dicen que la del colegio. Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Y también estaremos conversando porque por ahí sabemos que Kelvin Bravo también hizo radio, aunque usted no lo crea. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Atento el Carmen, que la escuela de conducción Conducec ya llegó a tu ciudad para que aprendas a conducir y obtengas tu licencia para autos y motos. Tenemos vehículos nuevos con doble comando, equipos de última generación y el personal más calificado y profesional. Inscríbete hoy mismo. Ya llegó el Carmen, la escuela de conducción Conducec. Avenida 13 de Julio entre calles Los Cedros y Laureles, a pocos metros de FENAPROPE. El Carmen, aprende a conducir en Conducec. Te esperamos para que te inscribas y obtengas tu licencia para autos o motos con los mejores. Ya sabes, la escuela de conducción Conducec ya está en el Carmen. Para mantenerte informado. Para promocionar tu emprendimiento. Aprende pastelería con nosotros. Enterarnos de la información de la mano de sus protagonistas. Y para conocer a nuestros personajes. Somos Vigile TV. Tu fuente de información. Con noticias y entrevistas. Eres apasionado a la música callejera, pero no tienes el equipo necesario para iniciar tu carrera musical. En X Record contamos con el equipo necesario para ti. Realizamos grabaciones tales como podcasts, grabaciones musicales, rap, reggaetón, track y mucho más. Visítanos en el Carmen Manaví, parroquia 4 de diciembre, al lado de la escuela 5 de junio, junto a Gea Modas Sport. O llámanos al 0959 17 91 58. 0959 17 91 58. Somos X Record. Fin de espacio publicitario. Perfecto, continuamos amigos conversando con Kelvin Bravo y ahora vamos a la etapa ya un poquito mayor, ¿no? De los 18 años en adelante, precisamente, claro, de los 17 años en adelante. ¿Cuándo fue ya la época de la universidad también? No sé, ¿a los cuántos años iniciaste la universidad? Bueno, yo me gradué a los 16 años, exactamente 17 años comencé a estudiar, por el 2005, la universidad, ingresé a estudiar la Universidad Laica del Manaví, aquí Extensión El Carmen. Y aquí algo que acotar, ¿no? Mis padres me dijeron, Kelvin, ¿quieres estudiar o trabajar? La opción era tener una profesión, me dije, no, yo voy a estudiar. Entonces me dijeron, listo, te vamos a apoyar, pero de ahí depende todo de ti. Tú ya no quieres estudiar, ya no vamos a poderte apoyar, porque no tenemos recursos. Yo escogí el estudio y también lo combiné con el trabajo. Se estudiaba, en esa época era por la tarde. Tarde y noche. Sí, tarde y noche, pero como vivía en el 42 se me hacía difícil irme en las noches. Entonces yo estudiaba en la tarde, igualmente ya comenzaba a ver bus un poco más cerca donde vivía. Entonces podía llegar fácilmente ya en la hora de la noche. Entonces, en ese sentido, nosotros... Bueno, continué estudiando y combinaba el trabajo con el estudio. Trabajaba mediodía hasta mediodía, de mañana hasta mediodía. Ya en la tarde, 2 de la tarde llegaba a la universidad, iniciaba clases 2:30. Entonces combiné esos horarios para trabajar y estudiar. Y bueno, los primeros años, el primer año sí me fue súper difícil, lo reconozco, porque mi propósito era estudiar ingeniería civil. ¿Ya? Pero en la ULEAM no había ingeniería civil. Mis padres no me podían enviar a otra universidad fuera del cantón porque no tenía recursos económicos para enviarme a Manta o a Quito. ¿Ya tenía familiares por allá? Sí tenía familiares, pero siempre fui bastante apegado a mis padres, al menos en Chone tengo familiares, pero decidí no irme porque es diferente la vida fuera del hogar, ¿no? Claro. En este caso. Entonces, si pasaba un poco de necesidades, de vuelta acá tengo a mi mamá, a mi papá y ellos de una u otra forma me podían ayudar. Entonces decidí estudiar lo que había aquí y una de las carreras que había y que estaba en moda, por decirlo así, era ingeniería en sistemas. Entonces, bueno, vámonos por ingeniería en sistemas, en algún momento dado me va a ser útil para mi profesión y bueno, y en ese momento comencé a estudiar. Lo que siempre le digo a mis estudiantes es, ingresé a estudiar ingeniería en sistemas y no sabía andar en una computadora, porque como éramos de escasos recursos no teníamos acceso a una computadora. Entonces me tocó aprender en la universidad de a poco,
Y bueno, sí sufrí bastante en el inicio de la carrera, pero ya después me fui acostumbrando, ya fui aprendiendo y ya fui desenvolviéndome mejor. Claro, pero de ahí disfrutaste en ingeniería en sistemas, me imagino, el tema de lo que era la álgebra, lo que eran las ecuaciones, lo que eran Claro. métodos, y todo este tipo de métodos numéricos, entonces Sí. muchas probabilidades y estadísticas, o sea, sobre todo los primeros semestres, ¿no? Hasta quinto, sexto, que es full número por todos lados. Ya, bueno, es que de golpe a nosotros, por ejemplo, la asignatura que entró conmigo en la primera asignatura fue inglés. Y una de las asignaturas no tan favoritas del colegio. Ya. De golpe me frenaba, me dio como dicen por ahí, un golpe en la cara, directo, ¿no? Ah, que en Después- ese entonces iban pasando materia por materia, así ¿no? es, Ah, la claro. asignatura, era por módulos en este caso. Ah, ¿no? ya. Después la siguiente asignatura fue flujograma. Nunca vi en el colegio lo que era un flujograma, lo que eran las condiciones, bueno, entrada, salida. No entendía porque no sabía cómo funcionaba. Habían algunos compañeros que venían de colegios de informática y ellos sabían y manejaban perfectamente. Entonces, ellos me apoyaban, me daban indicaciones cómo continuar, pero sí fue una de las carreras, una de las asignaturas, por decirlo así, que me golpeó más fuerte, fue flujograma. Fue Cuando que saber que sí, cuando saber que no, Así es. que esto es para ingresar, que O sea, esto es para mostrar. un cuadro de proceso, una pregunta, sí, una condición, sí o no, cuadro de proceso, visualizo, que pues, Y acá hacemos otra pregunta. así es. Incluso ya cuando comenzamos a programar en laboratorio, programamos en Visual, este programa que era azul, no me recuerdo el nombre. En C, C++, ¿no? C++, como no tenía computadora, tenía que hacer todo el trabajo en la universidad, en el laboratorio que había. Se terminaba la clase, comenzaba a hacer la tarea porque no podía hacerla en casa. Ya después mis padres hicieron un esfuerzo, compraron una computadora que fue extremadamente cara porque En ese tiempo, en ese imagínate. tiempo obviamente, ¿no? Y bueno, de poco a poco fui aprendiendo, pero sí, para mí fue la asignatura más compleja y eso se lo digo a mis estudiantes y lo volveré a decir las veces que sean necesarias, de flujograma, que estuvo el amigo ahora, el licenciado Vladimir Minaya, que nos dio clase en esa época de flujograma. Pero sí, fue bastante intenso. ¿Para qué? Casi tiró la toalla, pero había algo en mí que decía, no, hay que continuar. Hoy me ve aquí, ingeniero en sistema. Al final se siguió, ¿no? Luego ya, obviamente, ya, y el tema de la programación, ¿cómo fuiste? Porque eso es lo que hace que muchos que inician la carrera de ingeniería en sistema la dejen, ¿no? Porque hemos conocido y tuve muchos compañeros que se retiraron precisamente por dos razones. Dos razones lo hacían retirar de la carrera de ingeniería en sistema, porque, bueno, también para quienes no conocen, pues también soy ingeniero en sistema, que eran las matemáticas, porque se ven números, por decir basta, y la otra pues era la programación. Entonces, ¿cómo viste tú el tema de la programación? Porque ya obviamente sabemos que lo de los números era tu pasión. Bueno, ya en el tema de programación, ya después de manejar C++, ya fue despertando esa idea de poder crear algo nuevo. Entonces, comencé a diseñar, comencé a programar, e incluso ya con mi computadora, con las limitaciones que tenía, Visual Basic ya el básico, Ya. lo pude instalar en mi computadora, ya de ahí comencé a programar. Incluso hubo una época que creé un programa. Hola mundo. No, creamos un programa que se llamaba, bueno, este era para control de plátano. Ya. Yo vivía en el sector agropecuario, ¿no? En una finquita, entonces ahí comencé a ver el problema de las cintas de enfundaje, de la época de cortar el plátano, todo eso. Y esa es una emoción que se siente. Lo comencé a sistematizar y fue un proyecto que presentamos con quien ahora es mi esposa. Ella fuimos también compañeros desde la universidad y ella era sorprendida y decía, Kelvin, ¿cómo tú sabes tanto de eso sin saber tanto de programación? Es decir, hice un programa, casi lo hice al 100%, con ciertas indicaciones de ella, pero comencé a investigar y a ahondar más en la situación por querer resolver un problema. Y creo que eso me incentivó para poder aprender y concentrarme en programación. Y otra de las asignaturas que de pronto usted no la mencionó, que donde los estudiantes también se desilusionan bastante, Física. Además de física, es circuitos. Ah, sí, bueno. Circuitos, hay una situación épica en circuitos. Los sistemas digitales. Sí, que hubo un profesor, no sé si todavía continuando clases en la universidad, que tomó una evaluación casi 10 veces
para que los estudiantes pudieran aprobar. Fue algo bastante épico. ¿Qué profesor? ¿Recuerda? No me recuerdo, era un serranito, no me recuerdo. Toapaxi, seguramente. Toapaxi. William Toapaxi. William Toapaxi, gran profesor. Cariñosamente, William. Sí, ¿Cómo sabe lo mucho. Sabe mucho. Sabe mucho, pero llenaba empezaba 2 pizarras en la universidad, no le alcanzaba. Eso era emocionante, ¿no? Decía, profe, comenzaba a veces por la mitad, es decir, por el centro de la pizarra. Ajá. Y alguna vez le hice la observación, profe, ¿qué tal si se para en la silla y lo comienza a hacer desde la esquina para que nos alcance la pizarra y ser consecutivo? Entonces tomó esa sugerencia, a pesar de que no se subió en la silla porque es un poco bajo, él solo alzó bastante la mano y dice, bueno, comenzamos el ejercicio. Pero llenó la pizarra. Un ejercicio, y eso no sé si te pasó a ti, porque cuando yo también tuve la oportunidad de ser estudiante de William Toapaxi, y empezaba desde, o sea, llenaba la pizarra y todavía tocaba borrar la otra y seguía el mismo ejercicio. O sea, eran dos pizarras totalmente llenas, incluso y un poco más de la otra, y el ejercicio continuaba, ¿no? Sí, ahí aprendimos las puertas, lo que se llama puertas NAR, ¿no? Verá que esas condiciones hoy se las enseño a mis estudiantes en el colegio con lo que tiene que ver con lógica matemática, ¿no? Y los estudiantes me decían, profe, ¿para qué me enseñan lógica? ¿Qué tiene que ver si los dos son verdaderos, el otro es falso? ¿Qué tiene que ver eso, esas conjunciones, las disyunciones? Digo, esto le estoy previniendo a ustedes cuando vayan a la universidad y vean esta asignatura que se llama circuito. Aquí van a ver cuando un circuito es positivo o es verdadero o falso, qué pasa con ese operador lógico. Entonces, dicen, ¿será verdad? Le digo, bueno, apréndanlo ahora, decidan seguir ingeniería eléctrica y verán que lo que les estoy enseñando en este momento les va a servir a ustedes allá en la universidad. Entonces, de pronto, cuando estábamos en el colegio no nos enseñaron lógica y eso nos hizo sufrir bastante en la universidad. Pero no es por culpa del docente, sino porque la malla curricular de esa época no estaba a la par con lo que en las universidades se trabaja. Entonces, son las experiencias que hemos tenido como estudiantes en nuestra época de la universidad, que ahora la transmitimos como docente a nuestros estudiantes para que ellos se den cuenta que sí es necesario aprender esos conceptos. Muy bien, Kelvin, ahora, cuéntanos, dice que, bueno, tu compañera de vida ahora la conociste en la universidad, me imagino, ¿la conociste antes? Sí, en la universidad, y verá, y es algo que, bueno, mi hija a veces, bueno, mis hijas siempre me acorralan y me dicen, papi, convérsame, ¿cómo conociste a mi mami? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo a ella sí le hablaste? Sí. Y hay algo anecdótico, ¿no? Ella al inicio, en la primera asignatura que hice en la universidad fue inglés, me caía mal ella porque era una chica, una señorita que llevaba todo en la mano, es decir, llevaba, en el caso, llevaba así una cartuchera, hoy le conocemos un bolso, una cartuchera, con todos los implementos, marcadores, gomas, tijeras, regla, recortes, todo llevaba en esa cartuchera, ¿ya? Y en el caso, como estudiante, yo la primera clase solo llevé un lapicero y un cuadernito porque no sabía qué íbamos a recibir. Y la profesora de inglés en esa época llevó unos recortes, unas hojitas, y nos dijo, bueno, a ver chicos, por favor recorten. Y yo, la hoja que me dio la profesora, con mi lápiz y cuaderno, ¿cómo recortaba? Y la única persona que tenía todo eso era esta chica que se llama Mariana Álava, que hoy es mi esposa, y me caía tan mal porque ella no quería prestar lo que tenía, que falta, que nos preste. Y de forma recelosa nos prestó, pero pedía que le devolviéramos rápido. Entonces eso como que me causó así... Esa fue la primera impresión. La primera impresión hacia ella, ¿no? Me molestó bastante eso de que no quería prestar sus implementos. Y ella decía, pero ustedes, ¿por qué no traen? Nosotros, con un compañero que en ese momento nos hicimos bastante amigos, que no sabíamos de este detalle. Además de eso, que había la confianza entre la profesora y la alumna. Es decir, la licenciada se llama Maribel Zambrano, y entre ellas se tuteaban, y nosotros decíamos, ¿qué será? ¿Que tienen preferencia? Y da el caso, y ahora nos enteramos, yo me he enterado, de que ellas habían sido bastante amigas desde hace mucho tiempo atrás. Y por eso tenían esa confianza en la época ya de clase, ¿no? Claro. Pero nosotros era todo con todo respeto hacia la profesora, y ella era que se tuteaban o se hablaban de forma... Era como decir, ¿qué corona tiene esto? Así, más o menos, no quería decirlo de esa forma, ¿no? Y bueno, de ahí comienza esa época, después ya nos hicimos amigos con Mariana, que es mi esposa,
Ya anecdóticamente, por decirlo así, en el último año hubo una asignatura con el profesor licenciado, el ingeniero. Él fue gerente del Banco Fomento de Audi Solórzano. Él nos dio una asignatura, no me recuerdo el nombre de la asignatura, y nosotros estudiamos en mesas, una mesa como esta, 6, 7 estudiantes nos reuníamos y prestábamos atención y hacíamos las tareas. Y en esa época estaba sentado yo de un lado y al lado estaba Mariana. Y él se acercó y nos decía, oigan, ¿ustedes son enamorados? ¿Qué son? Y nosotros nos miramos los dos, le decimos, no somos nada. Después de 15 días nos enamoramos, sucedió algo, me declaré, por decirlo así, hacia ella, mis pretensiones de enamoramiento. Y después, antes que terminara la asignatura, viene un compañero y le dice, profe, usted fue Cupido. ¿Por qué? Dice, porque Kevin con Mariana son novios. Dice, usted fue Cupido que hizo que en ellos se enamoraran. Pero bueno, sucedió así. Ya el último año nos enamoramos y después que terminamos ya la carrera de estudio, en este caso, nos comprometimos y ya después nos casamos. O sea que para ti sí funcionó lo típico que dicen, pues que en la universidad encontrarás tu pareja, encuentras el amor de tu vida. A nosotros no nos fue así, pero así dice. Yo siempre se ríe, ¿no? Acá, para el ingeniero Mauricio tampoco fue así. O sea, es como la suerte, ¿no? Pero sí vimos muchos casos de nuestros compañeros mismos que sí encontraron a su pareja en la universidad. Entonces, en la mayoría de casos sí pasa. Sí, suele pasar por diversas situaciones. Uno pasa bastante tiempo con las personas, los conocen y se acostumbra a ese ritmo de vida y, como te dice, llega y le toca el corazón y se enamoró y ya quiere formalizar o hacer un poco más seria esa relación que tienen, además de ser amigos, ya llevarlo a otra instancia. Bueno, y ahora dentro de la universidad también alguna historia que tengas y también de pronto profesores que consideras que fueron muy importantes porque ya acá es la preparación universitaria, ya es otro nivel y que han sido fundamental el aprendizaje que tuviste de ellos en tu vida. Bueno, hubieron profesores que, en el caso de los profesores que me marcaron en el tema de cómo daban sus clases, el profesor Saek Reasco, que muy bueno. Muy buen docente. El mejor docente creo que yo he tenido también. Así es. Inclusive hoy ya es parte de la universidad, ya tiene nombramiento el profe Saed Reasco. Nos contaba unas historias interesantes. Y también el profesor Wilber Rengel, él fue un excelente docente, a pesar de que muchos compañeros decían, no, es que él es muy testarudo o algo por el estilo, ¿no? Pero sí tuvo una incidencia en la forma de cómo hoy soy como profesional ya como docente. También en la vida universitaria me inmiscuí más en la vida política, por decirlo así, ya en lo que tiene que ver a acciones de organizaciones. Ahí conocí lo que es la FEUE, la Federación Universitaria de Estudiantes del Ecuador. La ASO, estuvimos en congreso, asistimos a movilizaciones, por varias ocasiones estuvimos en Quito. Y bueno, eso me permitió también abrir un poco más el abanico de conocer otros lugares del país. Y bueno, hasta ahora sigo inmiscuido dentro de la vida política, por decirlo así, en lo que tiene que ver a una acción de organizaciones sociales. ¿Fuiste de pronto presidente del lazo estudiantil o coordinador o algún cargo? Bueno, estuve como candidato hacia la FEUE del Carmen, no recuerdo el año, pero fui candidato. No logramos ganar esto, ahí en ese momento ganó el compañero, el amigo, no recuerdo el nombre, se me escapa el nombre, el amigo que fue el presidente de FEUE en ese tiempo. Estuvo el compañero Sixto Verduga, también estuvieron otros amigos ahí que participaron en su tiempo como candidatos en esta época de estudiantes, ¿no? Gino Cedeño. Con él competimos, pero él ganó la elección. Él es estudiante de agropecuaria. Hoy el ingeniero Gino, bueno, conocemos, hemos conversado algunas veces, bueno, está en la vida un poco más profesional. Y bueno, sí, participamos en la política, no estuvimos como presidente de ASO, pero sí estuvimos inmiscuidos dentro de la acción política. Inclusive nosotros levantamos una lista sola aquí en el Carmen que se llamaba la lista Che,
la lista Che, la C y la H, ¿no? Che, ¿Ya? y la simbolizábamos con el Che Guevara. Y ahí pues, así hicimos la propaganda, la publicidad. Y ahí comenzamos a aprender más de lo que es la vida política, a ver y a estudiar lo que es el marxismo, el leninismo. Y bueno, de ahí comenzó también la vida política en lo que tiene que ver la izquierda revolucionaria, que es en el actual momento que me encuentro inmiscuido como un actor político. Sí, bueno, dentro de esto también, ¿seguías practicando fútbol en la universidad? Porque ahí siempre habían los campeonatos, ¿o ya Kelvin era de los que se quedaba afuera? No, sí jugaba, incluso, bueno, fui arquero, fui jugador, fui bueno para defensa. Por lo gordito. Tal vez, pero siempre me gustó defender más. Y llegué a una oportunidad también de tapar, cuando ya había demasiada defensa en el paralelo. Bueno, Mucho vamos al gordito arco. había. Sí, entonces vamos al arco. Entonces también jugué básquet en algunas competencias atléticas y bueno, como todo, considero yo como un estudiante normal dentro de la universidad. Qué bueno el tema, Kelvin. Y bueno, ahora ya vámonos y nos trasladamos al tema de la política acá, ya fuera de la universidad. Te graduaste. Pero antes de entrar a eso, primero te graduaste y luego ya, ¿cómo te enfrentaste a la vida? Porque uno sale de la universidad y ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿A buscar trabajo? ¿A emprender? ¿Qué hago? Ya, antes de graduarnos, como tal, me casé. ¿No? El proceso de graduación duró casi 2 años, porque nosotros fuimos los primeros ingenieros de sistemas y tuvo todo un problema con la tesis, que se hacían proyectos de vinculación, un montón de cosas. Yo elegí, incluso hicimos la tesis con mi esposa, la hicimos juntos y demostramos de que hacer una tesis no es complejo, sí necesitamos de dedicación, pero es realizable. Pero muchos de nuestros compañeros como que le metieron el miedo y dicen, no, hacer tesis es difícil. Y ellos se fueron más por proyectos de vinculación. Y al fin Llevaron más tiempo. Llevaron más tiempo, invirtieron más recursos económicos. Nosotros, a grosso modo, podemos decir que en toda la tesis, con el trabajo, con lo que tiene que ver internet y todo esto, gastamos no más allá de $500. Los compañeros acá habían invertido $2.000, $3.000 por el proyecto de vinculación, que ya tenían que haber ayudado a alguna institución, no tiene que ver a un laboratorio o algo por el estilo. Una vez que termino el estudio, me gradúo, me incorporo, me caso. Ya cuando uno es casado, obviamente, como suelen decir por ahí, el que se casa, casa quiere, o casa necesita buscar. Y no es que nos obligó, sino es que ya nos tocaba emprender o buscar trabajo. Y uno de mis primeros trabajos que tuve fue, muchos lo dicen, pero es el sueño de todo ingeniero de sistemas, tener un cyber, ¿no? Y bueno, trabajé en un cyber, administrando un cyber, y ahí fue mi primero... Acá en la parroquia, ¿dónde? No, fue el cyber del licenciado Miguelito Santana, que ya falleció. Siempre he agradecido a la familia, a la señora, a la abogada, por darnos esa oportunidad de trabajar ahí. Estuve casi 1 año trabajando como administrador del cyber, y ahí aparecieron otros trabajitos. La licenciada Solanda Cabrera siempre ha sido cercana, en el caso mío, por la situación un poco política, y ella me dio también la oportunidad de trabajar como docente en el Colegio 4 de Diciembre en esa época, por las tardes, y comencé a dar... ¿Volvías a tu colegio? Sí, dar clases en el colegio, en el caso 4 de Diciembre, y ya comencé dando mis primeros pininos, mis primeros pasos, como se suelen decir por ahí, en el ámbito educativo, sin haberme preparado para ser docente. Pero esta situación de estar dando mis primeros pasos da ese impulso para querer poder impartir clases, y comenzó a despertar esa pasión de ser docente. Entonces de ahí comenzó, y ya después hubo una necesidad en el Colegio Nacional en esa época por la jornada nocturna, necesitaban un profesor, ya estaba graduado, entonces me pidieron que pudiera, si podía asistir a dar clases, a reemplazar a un compañero que ahora es el licenciado Pei Arteaga. Lo comencé a reemplazar varias veces y les gustó cómo daba las clases, cómo me interactuaba con los estudiantes, y después me proponen dar un contrato. Los contratos antes se daban por año, entonces ¿quieres trabajar 1 año? Entonces comencé a trabajar y así me fui inmiscuyendo ya en el ámbito educativo como docente. Y ya después se presenta la oportunidad de presentarme un concurso de mérito y oposición en lo que tiene que ver para ingreso al magisterio. Me presento al concurso, paso muchos peripecias, viajando de madrugada a Puerto Viejo,
a dar pruebas. Y después de todo esto, obtengo una partida, gané una partida y comencé a trabajar en el Colegio Nacional Carmen, donde también estudié. Puedo decir que en los colegios que he estudiado, también he intervenido como profesor y espero y aspiro en algún momento dado la universidad. Y para eso me estoy ya preparando, ya estoy inscrito en una maestría de matemáticas en pedagogía y en un momento dado ojalá se presente la oportunidad de también poder dar clases en la universidad, que sería lo último que me faltaría en cuestión de dar clases donde estudiar. A usted le alcanzó el tiempo, ¿no? En nuestro caso, pues, la escuela que estudiamos ya no existe, el colegio que estudiamos ya le cambiaron el nombre, que precisamente ahora se llama 4 de diciembre. Así es. Entonces, como que ya para nosotros eso es imposible. Pero usted tiene la oportunidad de poder llegar y ser docente en los lugares donde fue estudiante algún día, ¿no? Eso debe ser muy, muy bonito. Sí, esa es una de mis metas, es uno de mis sueños, a pesar que al inicio tenía el sueño de ser futbolista, pero como vino pasando la vida, se sucedieron las cosas, ya no pude ser futbolista. Otro de mis sueños, y siempre se lo digo a mis estudiantes y aquí a los televidentes se los menciono, muchos se podrán decir reír o sorprender, ¿no? Otro de mis sueños es ser presidente del Ecuador. Para eso también estoy trabajando, estoy estudiando, estoy preparándome, y otro de mis sueños obviamente es dar clases donde estudié en la universidad. Ojalá y la vida me permita esa oportunidad, la tendré presente y bueno, daré mi mejor esfuerzo preparándome para lograr los objetivos que me he planteado. Entonces... Muy bien, Kelvin. Ahora sí, cuéntanos el tema político, ¿no? Ese Kelvin Bravo haciendo campaña política, visitando a la gente, diciendo vote por nosotros. ¿Cómo es esto? Y ahora aquí ya a nivel nacional, como participaste como asambleísta, ¿es la primera vez que participaste? No, ya tuve una primera vez a los 18 años, participé como candidato a concejal. En esa época fui candidato a concejal alterno. No fui bueno, obviamente... ¿De quién? Alterno de un amigo de Rosario Vaina, se me escapa el nombre, apellido Zambrano. Fui alterno de él. En esa época participábamos por el Partido Unidad, el Movimiento Popular Democrático, MPD, listas 15. Y bueno, en esa época, estamos hablando del 2008, me parece que fue 2008, en esa época, participé como candidato alterno a concejal. En ese momento era concejal normal, porque no había la distinción ni concejal urbano ni concejal rural, era concejal. ¿Ya? Ese fue mis primeros pasos en lo que tiene que ver a la campaña electoral. Fue bastante emocionante. Nosotros, eso siempre lo comparto también con mis estudiantes, y de pronto redunde mucho en esto, es que todo lo que me ha pasado en mi corta vida también lo comparto con mis estudiantes. Sí. Y muchas veces los estudiantes dicen, profe, cuéntenos qué les pasó en la campaña. Y a veces lo hacen como que para que no continúen con las clases de matemáticas, pero esto les sirve a ellos también de que hay situaciones reales que obviamente impactan y pueden mejorar o de pronto motivar para que ellos quieran aprender. Yo les comentaba a ellos, hubo una oportunidad que una familia de la familia Arteaga de Maicito, ya desaparecida, la licenciada Eneida Lora Arteaga, ella nos invita a un almuerzo en su casa, y en esa época era época de Semana Santa. Entonces, en Semana Santa usted sabe muy bien que se sirve bastante. En esa época la gente... Varios platos. La gente del campo es bondadosa, sí. y eso lo reconozco y siempre lo comparto, ¿no? La gente del campo es bondadosa, no tiene tapujos, como dicen por ahí, no tiene esa vergüenza que de pronto sí tiene o timidez que tiene alguien de la ciudad. Muy bondadosa la familia, nos brindó un plato de comida bastante grande, con todos los granos, que son 12 granos, con pescado y bueno, con toda una porción, un plato bastante grande. Nosotros en ese momento comíamos rápido, y después del almuerzo nos tocaba irnos hacia una comunidad que estaba cerca, la comunidad Las Vainas, en ese sector de Maicito. Y caminando nosotros hacíamos una reflexión con los compañeros, que no nos sentíamos llenos, y se comimos bastante, pero era un plato bastante grande, ¿no? Comimos bastante y no nos sentíamos llenos. Y llegamos a la conclusión, y eso le transmitía a mis estudiantes,
que había sido una comida tan equilibrada en granos, en la porción de pescado, de todos los productos, que no nos hizo sentir una llenura, como de pronto servirnos un plato de arroz, que de pronto eso sí nos hace sentir bastante lleno. Decíamos con los compañeros en ese momento, estuviéramos todos los días, fuéramos excelentes haciendo campaña. Son cosas que se viven y yo se lo transmito a mis estudiantes, que una comida balanceada con granos, con porciones ya de carne o de pez o de pescado, sirve mucho para el ánimo de una persona, y eso se lo transmito a ellos en la situación ya alimenticia, incluso se lo vemos en términos matemáticos. Pero bueno, fue una experiencia que en una primera campaña que nosotros hicimos, de 6 a 6 de la tarde llegábamos a la casa. En esa época tenía una motito, tanqueábamos y nos íbamos acá a hacer campaña. Fue muy emocionante, considero que es una época bastante bonita que se vivió, fue mis primeros pasos en una campaña electoral, y de ahí en adelante he venido participando en las campañas electorales, acompañando amigos, a compañeros del partido, de Movimiento Popular Democrático y Unidad Popular, que participaron. En el caso del compañero Rayer Muñoz, fue candidato a concejal, el compañero o el amigo, en este caso Víctor Cedeño, él fue candidato a asambleísta, Pedro Chigla, que fue candidato a concejal por 2 ocasiones, en la última, anteriormente en el 2019 fue candidato a alcalde, y bueno, ya en mi propia campaña ahora en el 2020-2021, como fui candidato a asambleísta, ratifiqué aún más esa experiencia que se vivió, acompañado de amigos, de familiares en la campaña, con los recursos que nosotros contábamos, porque somos gente de pueblo, gente de a pie, que no tenemos mayor recurso para poder pagar a alguien que vaya a hacer campaña por nosotros. Nosotros íbamos a pedir el voto, a hablar con la gente, y eso te llena de alegría, te llena de entusiasmo al momento de que tú conversas, y las personas te dicen, yo creo en usted, pero ¿cómo hacemos para que usted llegue? Damos el apoyo, y es ahí donde nosotros pedíamos de que esto se debe de multiplicar. Entonces fue la campaña que nosotros hicimos, muy, muy humilde, sencilla. De pronto no tuvimos la votación que hubiésemos preferido, pero sí nos da luces que con pocos recursos que tuvimos se puede lograr algo muy importante. ¿Por qué el partido político en el que estás? ¿Por qué de pronto la imagen de Kelvin Bravo o la imagen de algunos de los que están lentamente en el partido político que tú estás podían haber resaltado de mayor manera en otro partido político más fuerte? Bueno, hay que ser bien claro, concreto en este caso, ¿no? Los otros partidos, como ustedes lo mencionan, tienen dueños. Entonces, por ejemplo, usted dice, imaginémonos, Leiner va a participar como candidato a concejal, y dice el partido que esté un poco más fuerte, hablemos del partido oficialista, el señor de la 21, usted dice, yo quiero participar para concejal, pero los dueños del partido le van a decir, a ver, primero, ¿nos va a dar el dinero que nosotros necesitamos? Pero si uno no lo tiene, ¿cómo va a poder pedir participar? Porque esos partidos tienen dueño. Unidad Popular, MPD, es una conformación de adherentes, participantes que participan en política, en organizaciones, y ahí se debate, y no el que tiene más dinero, va el que tiene un perfil o ha tenido una trayectoria de organización, de lucha, o en este caso un cuadro que se lo vea fuerte para poder ser candidato en las próximas elecciones. En ese sentido es que hemos nosotros salido a participar. En nuestro partido hay debate en el sentido de quién es el mejor candidato, cuál es la mejor propuesta, qué es lo que debemos nosotros hacer en el proceso de campaña electoral, cómo debemos de financiarnos, pero no tenemos dueño. Acá nosotros del debate sale el candidato. Democráticamente. Ahí podríamos decir que se aplica la democracia en su máxima expresión. No pesa la chequera ni nada de eso. Así es, usted ve que hay candidatos que lo ubican porque tiene plata, ¿no? Aquí no nos vayamos tan lejos, no digamos muchas mentiras, por decirlo así. Hay candidatos que fueron, obviamente, por su recurso económico, y es lo que tenían que aportar en campaña. Obviamente, en Unidad Popular y el MPD, los candidatos nacen justamente del debate, del consenso de las organizaciones sociales, para que vayan en representación de esas organizaciones. De pronto no hemos tenido la oportunidad de estar aquí en el Carmen con candidaturas o representaciones en el caso de concejales o de alcaldes, pero estamos en un proceso de construcción del debate para que las organizaciones sociales tengan sus verdaderos representantes
en esa instancia de administración. Muy bien. De pronto, próximamente veamos a Kelvin Bravo como candidato a concejal. Muy difícil esto. No es que diga que no va a ser Kelvin concejal algún rato. Esperamos la candidato. otra asamblea. Y eso lo estamos debatiendo en el partido, ¿no? Hay una situación expectante desde la asamblea que se debe hacer. Y hay que construir esa expectativa para poder estar en una próxima asamblea. Hay candidatos jóvenes que están saliendo acá, candidatos amigos que están fortaleciéndose en las organizaciones sociales, que ellos pueden estar a la posta. Por al menos por este periodo 2023 vamos a tomar un pequeño respiro en lo que tiene que ver a una candidatura posiblemente, pero esperamos en el 2025 poder estar presente en la próxima campaña electoral, hacerle de la mejor manera, tener un poco más de experiencia, tener también dentro de las organizaciones sociales más apoyo. Hoy estamos ya trabajando en el ámbito del magisterio calmense, estamos orientando o direccionando este gremio para estar fortalecido como organización y que esta organización tenga su representante en esa instancia. Pueden ser compañeros que han estado como candidatos a como presidente, compañeros que han estado dentro de las directivas de la UNE, que puedan estar en las futuras candidaturas, concejalías o inclusive a asambleístas en las próximas elecciones. Muy bien, qué importante el dato. Vamos a hacer el recorrido de fotografías, recorrido de imágenes de Kelvin Bravo. Ya estamos llegando prácticamente a la parte final de lo que es el personaje de la semana. Vamos a ver fotografías. A ver, y nos dice quiénes son. Ese soy yo. En las dos fotografías. En las dos fotos, sí. Ya, en la primera, ¿cuántos años? Cerca de 6 meses ahí, y en la otra cerca de los 4 años. Ahí está muy parecido a mi hijo menor, se llama Alexander. Sí, bueno, ahí todavía no eras el único ahí en esa época, ¿no? No hiciste a tu hermano. En la única ahí, en la única. Era el único ahí en ese momento. Bien, vamos a ver más fotografías acá. Bueno, ahí estoy, es una foto clásica que se toma en los colegios. Sí, la que dice, a ver, sí. Como que estás filmando, estás escribiendo, pero no estás escribiendo nada. Sí. Siempre es esa fotografía de Kelvin. Esto fue en la escuela San Ramón. San Ramón. Perfecto, ¿no? Vamos a ver, acá esto ya es en el Colegio Nacional. Así es, el día que... Juramento de bandera. Ahí había una situación que nosotros lo mencionábamos mucho, era que el que gritaba más fuerte, era una apuesta que gritaba más fuerte, sí juro, porque esa es una emoción, no sé si usted la vivió algún rato. Sí. Y entre los compañeros nos decíamos, a ver, ¿quién grita más duro? ¿Quién tal cosa? ¿Y quién golpea más fuerte también? También, era combinado, ¿no? Sí. ¿Quién hace el espectáculo más fuerte, ¿no? Lo ganó un compañero que se llama Víctor Corazaver, un gran amigo. Él ganó esa situación entre el grupo de compañeros que nos habíamos propuesto en hacerlo más duro. El grito, por decirlo así. Ya, y en la otra fotografía ya vemos cuando... sí, la graduación. Graduando. Esa graduación justamente fue en las antiguas Las Palmas, ahí cuando se hacían el evento de graduación. Hoy está el pelotero, ¿no? Sí, hoy es el pelotero, ahí exactamente. Muy bien, vamos con más fotografía acá. Esa es la época ya cuando me incorporé como ingeniero de sistemas, fue un acto bastante rápido, especial que se hizo. Ahí está mi señora madre, que le agradezco mucho, le agradezco toda mi vida a mi mami, que se llama Auxilia Bravo. Y en otra foto ahí está mi esposa y ya estamos casados. Esa foto es un poco más cercana, del 2018, 2019 esa foto. Se volvieron a casar, ¿no? No, es una reunión que tuvimos con los estudiantes y ahí aprovechamos. ¿Ella también es docente ahorita? Sí, somos compañeros de trabajo en el Colegio del Carmen. Compañeros en todos lados, de la universidad, compañeros de ahora de trabajo, compañeros de vida. Así es. Qué bueno, qué importante ese dato. Vamos con más. A ver, ¿y esto? Ese fue el matrimonio. El día del matrimonio fue el 13. Yo no iba con nervios, de que de pronto tenía nervios que no fuera. Que no fuera ella. Sí. o de pronto que iba a ir, tal vez sí iba a ser la correcta, tal vez no iba a ser la correcta. ¿Ese miedo no? No, estaba bien convencido. Siempre cuando doy estos pasos estoy bien convencido de lo que voy a hacer. Ese fue el 13 de febrero del 2010, que es una fecha muy importante para el matrimonio. Nos casamos justamente en la escuela, en la iglesia San José de la parroquia 4. Aquí cerquita, ¿no? Así es. Sí, ¿no había hijos todavía ahí? ¿O ya? No. Bueno, mi esposa sí tiene un hijo, que es el que está ahí al lado de la señora. ¿Ya? Él es el mayor, el hijo de mi esposa, se llama Evandro. ¿Ya? Y bueno, ya sabíamos de este detalle con ella. Y bueno, el hijo que ahora también es hijo de crianza mía en este caso.
Sí. Yo lo cuento y nosotros en la familia somos 7. Tengo 4 hijos, míos propiamente, pero somos 5. Son 5 hijos en este caso. Importante. 4 de sangre y uno De corazón. y uno de corazón o de crianza, como se lo llama también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, y precisamente aquí vamos a ver algunos. Están tus. Sí, Esas ahí son está. tus 3 hijas y tu hijo. Sí, mis 3 hijas y el hijo. Evandro ahí no estaba. Eso fue una foto rápida que tomamos. Y bueno, ahí está Casey, Carelis, Kaylee y Kelvin Alexander, el menor. Tu otro nombre es Alexander también. No, mi otro nombre es Kelvin Enrique. Todos tienen el nombre de la madre también. Por ejemplo, Casey con K por Kelvin, Alexandra por la mamá, Carelis con K por el papá y Alexandra por la mamá, Kaylee con K y Alexandra por la mamá. Y el último, Kelvin, en este caso por yo también Kelvin, y Alexander, perdón, por la mamá. Todos se llaman, todos inician con la K y la A. Y hemos definido una sigla, Cava. Todos al final terminan siendo Cava. ¿Y cuántos años tiene la mayorcita? 11 años va a cumplir, bueno, tiene 10 años, porque falta mucho para los 11 en diciembre. Ya, ¿y el menor? Tiene 6, va a cumplir 6 años ahora en julio, el 22 de julio. ¿Se está fabricando ya otro? No, ya cerramos fábrica. Ah, ya está Sí. cerrado. Ya, eso lo único. Había una anécdota que sucedió con mi esposa cuando estaba trabajando, que cada año estaba embarazada y decían, tú solo pasas embarazada. ¿Cuándo vas a parir? Decía. Cuando así, sucedió, fue un caso, ¿no? Eso sucedió porque en los últimos primeros años el espacio era de un año. Carelis con Kaylee, que es la segunda y tercera, el espacio es de un año. Y Kaylee con Alexander también es de un año y medio. Entonces había ese lapso que no era tan prolongado, por decirlo así. Claro, era casi exacto, ¿no? Es que de la matemática tenía Sí, que... y bueno, y ahí como padre no sentimos mucho, porque muchas veces, imaginémonos, tiene un hijo y después de 5 años tiene otro hijo, como que hay que otra vez aprender las malas noches, los pañales. Pero aquí, en esa época que estuvimos nosotros, lo sabíamos todo, ¿no? Porque ya estábamos acostumbrados, ¿no? Yo siempre estaba pendiente, por decirlo así, por las noches más de mis hijos. Mi esposa ya descansaba totalmente y ellos lloraban, en medio que lloraban, yo ya estaba levantado, es decir, estaba bastante activado en ese sentido. En la situación de pañales, llegamos a una época de que comprábamos 3 tipos de pañales: grande, mediano y pequeño. Incluso solemos en las reuniones familiares a veces comentar este detalle de que pude haber tenido o pude haber contribuido a que una pañalera resurgiera, porque siempre compraba pañales. En una época casi de un lapso de 3 años, estuve comprando pañales así, grandes, medianos y pequeños. Estaban los niños en esa época de No utilizaron los pañales de tela. La mayor utilizó pañales de tela, pero ya después, por la situación del trabajo, ya nos ocupamos un poco más y, por decirlo así, fue un poco más práctico en el sentido de utilizar los pañales desechables. En la actualidad ya no se utilizan los pañales de tela, por decirlo así. No es porque seamos un poco más vagos, sino porque hoy hay más ocupaciones, sí, que los padres tienen en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay padres que trabajan todo el día y la madre también tiene algunas labores para ayudar en el hogar, porque ahora la situación está más compleja que antes. Así es, vamos con más fotografía, a ver si nos ayuda Mauricio. Y aquí está con una compañerita. Entonces, sí, esa fue en la escuela 12 de octubre, yo fui caballerito ahí. ¿Sabe cuál es la chica ahora? Se llama María José, no sé dónde vive ahora. No tiene contacto. No ¿La última vez que la contacto. viste fue ahí o después? No, sí, después, cuando yo estaba en el colegio estudiando, estaba como noveno, conversamos algunas veces, pero ahora no sé si viva en el mismo sector o esté en otro lugar, ¿no? Ella se llama María José. Y yo fui el caballerito en esa época. Usted ve ahí con las manos en el bolsillo, todo tímido. Se supone que, eso le iba a preguntar, se supone que debería ir cogido de las manos, pues. Pero toda timidez, entonces, imagínense. Ahí estaba como serio, a mí nadie me coge la mano más o menos, Sí. Algo así, ¿no? Es que un niño de esa época, hablamos de 7, 6 años o 8 años, es bastante tímido con una niña. Eso es normal. Son bien reacios, incluso hoy con mis hijos. Su hijo es tímido también. Sí, por ejemplo, con las hermanas se llevan a todo full, hasta se jalan de las mechas, eso es normal, se pelea así. Pero ven a otra niña de la misma edad, ya siente un recelo, y eso es normal.
no lo veo de forma normal. Yana acá es ahora. Esa es la foto para la campaña. Sí, fue de la campaña. Y en el Carmen hicimos esa fotografía y bueno, agradecemos a Foto Estudio, en ese caso era el Foto Estudio Kodak, sí, que queda por el parque, ahí nos tomamos. Ahí está, ¿no? La lista 2. Falta el eslogan, ¿no? El de los ojitos verdes tenía que ser. Después lo confunden. No, bueno, mi eslogan que yo lo tengo manejando con mis estudiantes es que Kelvin Bravo, los honestos somos. Ah, ya, muy bien. Incluso eso lo estamos llevando ahora con campaña no política, sino más bien de generar conciencia en que podemos ser honestos, demostrar que en cualquier instancia de la vida donde nos encontremos podemos ser honestos. Y no es necesario que alguien nos esté observando para estar haciendo un trabajo correcto. Nos esté observando alguien o no, tenemos que hacer el trabajo correctamente y ser honestos para que se lleve, bueno, para demostrar que podemos ser buenas personas en el sentido de hacer acciones positivas. Bueno, qué importante el dato. Bueno, Kelvin, ya estamos llegando prácticamente a la parte final. Me confirma en producción si tenemos más imágenes o ya no. Perfecto, entonces, esta pregunta la hago a todos, lo he dicho, ¿no? Ya sabes, si ha visto el programa sabe cuál es la pregunta, si no, no. Que es, ¿cómo te gustaría que te recuerden el día que no estés acá? Bueno, y eso justamente yo lo decía a mi esposa hace unos 5 días, que en lo que tiene que ver a reyes, a la gente que viven cerca del rey, ¿no? El príncipe o la reina, ellos escriben cómo quieren que se lo entierren, ¿no? Hacen un escrito, hacen esto, creo que dentro de la realeza tienen como una regla o ley, podemos decirlo, ¿no? Yo conversaba con ella de que cuando me entierren, cuando ya no esté en este mundo, me lo haga en un ataúd hecho de pura madera, que me entierre en un lugar, en la tierra, valga la redundancia, sin cemento, sin nada de eso, y que encima de ese ataúd, a 1,5 metros de profundidad o 2 metros, siembre un árbol. Que ese árbol sea la continuidad de la vida que pronto pude haber hecho aquí en la tierra. No quedar una tumba fría o vacía o toda, por decirlo así, inerte, sino más bien algo con vida. Y alguna vez con mi amigo Pedro Chila conversamos de este detalle, que fuera fenomenal que hubiera este tipo de cementerios, porque ahí se puede generar un aspecto diferente a lo que actualmente se ve en un cementerio. Entonces, quiero que me recuerden como una persona que siempre echó para adelante, que nunca tuvo problema en dar algo que se necesitaba, y bueno, que seamos honestos, sencillos, humildes, trabajadores en cada instante de nuestra vida. Que me recuerden como una persona humilde, sencilla y honesta, y que esos ejemplos de pronto puedan irradiar a más personas, sería, por decirlo así, realizado en esta vida. Perfecto, bueno, ahí está el dato. Gracias, quiero agradecerte, Kelvin, por haber estado compartiendo con nosotros. Siempre hemos tenido ya varias entrevistas acá en Vigile TV, pero ahora estábamos conociendo la historia, porque muchas veces se ve al personaje y uno no sabe cómo ha sido su vida, ¿no? Y pues algunos creen que se la saben y se inventan algunas cosas que no son ciertas, ¿sí o no? Pero mejor es cuando viene el mismo personaje y te lo cuenta. Y eso es lo que pasa acá en Vigile TV. Así que muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes, deseo el éxito, todo el éxito del mundo, larga vida a este programa. Bueno, que continúen de esta forma, y siempre lo he felicitado y me siento congratulado de que jóvenes como ustedes emprendan una forma de informar de forma diferente. Y eso también invitamos a los jóvenes de que se atrevan a soñar y a cumplir esos sueños, hacerlos realidad. Y creo que ustedes su sueño con sus amigos acá lo están cumpliendo, tener un programa, tener un canal digital, y que sigan para adelante, y lo que necesiten, crean que Kelvin Bravo les pueda colaborar, siempre a las órdenes. Perfecto, mil gracias a ustedes. También recuerden que la idea no es atacar, la idea es defender, porque somos pueblo como usted. Yo soy Lecter Giraldo, y ¿tú quién eres? Para mantenerte informado, Para promocionar tu emprendimiento. Aprende pastelería con nosotros. Enterarnos de la información de la mano de sus protagonistas. y para conocer a nuestros personajes. Somos Vigile TV. Tu fuente de información. Con noticias y entrevistas.